Stop scroll ahora, porque lo que estás a punto de escuchar puede explicar algo que viene pasando en tu cuerpo y que probablemente nadie te supo decir. No es falta de fuerza, no es la edad, no es normal. Y lo más fuerte de todo, y ese día, suele ser un momento que no se olvida. Tal vez una caída, tal vez un susto, tal vez ese instante en el que sentís que perdiste el control por un segundo. Y ese segundo cambia todo. Porque a partir de ahí, aparece el miedo. Miedo a moverte, miedo a confiar en tu cuerpo. Y cuando aparece ese miedo, empezás a limitarte. Y ahí es donde realmente empieza el problema. Puede que esté pasando todos los días, en tu propia cocina, sin que te des cuenta. Hay alimentos que parecen completamente inofensivos, algunos incluso saludables, que están debilitando tu cuerpo lentamente, sin dolor, sin aviso, sin señales claras, hasta que un día te cuesta más levantarte. Tus piernas se sienten pesadas, pierdes estabilidad, y caminar ya no se siente igual, y ahí es cuando la mayoría piensa que es la edad, pero no lo es. Muchas veces, es lo que estás comiendo todos los días. Y lo más increíble, es que muchas de esas cosas las comes pensando que te están ayudando, pensando que estás haciendo lo correcto, pensando que estás cuidando tu salud, pero en realidad, están trabajando en tu contra, y no porque sean veneno, sino porque en esta etapa de tu vida, tu cuerpo ya no los procesa igual. Y lo más frustrante de todo es que nadie te lo dice, nadie conecta los puntos, nadie te explica que lo que estás poniendo en tu plato está afectando directamente cómo te moves, cómo te sentís, cómo vivís tu día a día. Quédate hasta el final, porque uno de los alimentos que voy a mostrarte lo consume casi todo el mundo pensando que es saludable y podría estar dañándote sin que lo sepas. A medida que envejecemos, el cuerpo cambia la forma en la que responde a la comida. Lo que antes no generaba ningún problema, ahora puede afectar directamente tu circulación, tu equilibrio y tu fuerza. Y lo más peligroso es que este proceso es silencioso. No hay dolor inmediato, no hay señales claras. Es un deterioro lento que se acumula con el tiempo. Y esto genera algo muy frustrante, porque sentís que estás haciendo todo bien, pero igual algo no mejora. Caminás, te cuidás, intentás comer mejor, pero hay algo que no cierra, y ahí es donde la mayoría se rinde, porque no entiende qué está pasando, hasta que un día lo notas, y cuando no entendés el problema, no podés solucionarlo, intentás cosas al azar, cambiás hábitos sin dirección, y terminás pensando que nada funciona, cuando en realidad nunca estabas atacando la raíz. Uno de los factores más importantes en todo esto es la circulación. Es el sistema que lleva vida a cada rincón de tu cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando ese sistema empieza a fallar? Con los años, los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y más estrechos. Es un proceso natural, pero que se acelera con ciertos hábitos. Eso hace que la sangre tenga más dificultad para llegar a zonas clave como las piernas y los pies. Y cuando esa sangre no llega bien, los músculos se debilitan, el equilibrio empeora y aparecen sensaciones como pesadez, frío o entumecimiento. Esto no es algo que pase de un día para otro. Es un deterioro lento, casi imperceptible, que se acumula con el tiempo. Ahora imagina tu sistema circulatorio como una manguera. Cuando está flexible, el agua fluye sin problema, fuerte, constante, llegando hasta el final. Pero cuando se endurece, cuando pierde su elasticidad, el flujo disminuye, se vuelve débil, intermitente. Y las primeras zonas en verse afectadas son las más alejadas del corazón, las que están al final del recorrido, tus piernas, tus pies. Por eso aparecen esas sensaciones raras, pesadez, inestabilidad, esa sensación de que no pisás con la misma seguridad, como si algo estuviera apagándose lentamente. Y esa sensación no es tu imaginación, es real.
Es tu cuerpo diciéndote que algo no está funcionando como antes, pero lo está diciendo en voz baja, muy baja. Y si no prestas atención, lo ignoras hasta que es demasiado tarde. Por eso muchas personas empiezan a notar el cambio ahí primero. Y lo peor es que muchas personas lo aceptan como algo normal, una consecuencia inevitable de la edad. Pero no debería serlo. Pero hay algo que puede ayudarte. Y no es un medicamento complicado ni un tratamiento costoso. La respuesta, muchas veces, está en la naturaleza. La remolacha. La remolacha contiene nitratos naturales que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Piensa en el óxido nítrico como un mensajero que le dice a tus vasos sanguíneos: relájense, ábranse. Esta sustancia ayuda a relajar y expandir los vasos sanguíneos. Eso significa mejor circulación. Y cuando la circulación mejora, todo cambia. Te sientes más liviano, más firme, más seguro al moverte. No es solo físico, también es mental, porque recuperas confianza. Y esa confianza es lo que te permite moverte sin pensar. Caminar sin dudar, subir una escalera sin miedo. Es algo que damos por hecho, hasta que lo perdemos. Más circulación significa más oxígeno en los músculos, más fuerza, mejor estabilidad y mayor control al caminar. Es como si volvieras a encender el interruptor de la energía en tus piernas. No es una teoría, es un efecto real en el cuerpo, un mecanismo biológico que puedes activar con lo que comes. Otro alimento clave es la batata. A diferencia de otras fuentes de carbohidratos, la batata ayuda a mantener el azúcar en sangre estable. Libera su energía lentamente, sin crear esos picos peligrosos que causan otros alimentos. Esto es fundamental, porque los picos de azúcar dañan los pequeños vasos sanguíneos y los nervios que están en los pies. Son como pequeñas descargas eléctricas que con el tiempo van quemando las conexiones más delicadas. Y esos nervios son los que le indican al cerebro cómo estás pisando. Son los sensores que te permiten ajustar tu postura y mantener el equilibrio en una fracción de segundo. Si esos nervios fallan, tu equilibrio también. Y esto es algo que casi nadie tiene en cuenta. No se trata solo de fuerza, se trata de conexión entre tu cuerpo y tu cerebro. Cuando esa conexión se debilita, todo se vuelve más difícil. Empiezan los pequeños errores, pisadas mal calculadas, reacciones más lentas, movimientos menos precisos. Y esos pequeños errores son los que terminan generando grandes problemas. La batata evita esos picos bruscos y protege ese sistema. Actúa como un escudo para tus nervios y vasos sanguíneos más pequeños. Además, aporta minerales esenciales que ayudan al funcionamiento muscular, como el potasio, que es crucial para la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Cada bocado es una inversión directa en tu estabilidad y fuerza. Otro alimento importante es el kale, o los vegetales de hoja verde oscura. Son ricos en vitamina K, que ayuda a dirigir el calcio hacia los huesos y evita que se acumule en las arterias. Cuando el calcio se acumula en las arterias, éstas se endurecen y la circulación empeora. También contienen compuestos que ayudan al cerebro a reaccionar más rápido. Y esto es clave, porque el equilibrio no depende solo de las piernas, sino también de la velocidad de respuesta del cerebro. Depende de milisegundos, de qué tan rápido tu cerebro detecta un problema y reacciona. Y esa velocidad no es casualidad, se construye o se pierde con el tiempo y con lo que comes todos los días. Y lo más fuerte es que muchas personas la están perdiendo sin darse cuenta, no porque quieran, sino porque nadie les explicó cómo evitarlo. Ahora, hay alimentos que pueden estar generando el efecto contrario. El maíz, por ejemplo, en exceso puede aumentar la inflamación en el cuerpo. Y el problema con la inflamación es que no se siente. No es un dolor agudo, no es algo que te haga parar. Es silenciosa, pero constante. Y con el tiempo, termina afectando todo: tu energía, tu movilidad, tu independencia, tu calidad de vida. Todo está conectado, y cuando algo falla, todo empieza a sentirse diferente.
La inflamación daña los vasos sanguíneos y afecta la circulación. Otro caso es el de los tomates enlatados. El problema no es el tomate, sino el envase. Algunas latas pueden liberar sustancias que afectan el equilibrio hormonal y aumentan la inflamación. Además, suelen tener alto contenido de sodio, lo que afecta la presión y la circulación. Y eso genera otro problema: retención de líquidos, piernas más pesadas, más presión interna, menos circulación efectiva. Y otra vez, todo vuelve al mismo punto. La circulación. Siempre volvemos ahí, porque es la base. Sin buena circulación, nada funciona al 100%. Y hay un caso que sorprende a muchos: la lechuga iceberg. No es dañina directamente, pero tiene muy poco valor nutricional. Es casi todo agua. Y cuando se consume en lugar de otros vegetales más nutritivos, el cuerpo deja de recibir nutrientes clave. Eso, con el tiempo, genera deficiencias que afectan la fuerza, el equilibrio y la salud general. Y cuando pasa factura, no avisa, no negocia. Simplemente aparece el resultado de todo lo que se acumuló. Esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta. No se trata solo de lo que comes, sino de lo que dejas de comer. Cada elección suma, cada comida influye. Tu cuerpo no está fallando, está respondiendo. Y lo mejor de todo es que no importa tu edad. No importa hace cuánto tiempo venís haciendo las cosas mal. El cuerpo sigue respondiendo, sigue adaptándose, sigue mejorando, si le das lo correcto. Y la buena noticia es que puedes cambiar esa respuesta. No necesitas cambios extremos, solo mejores decisiones, repetidas todos los días. Si este video te hizo pensar diferente, suscríbete al canal, deja un like y comenta la palabra fuerza si llegaste hasta el final. Y contame, ¿cuál de estos alimentos estás consumiendo sin darte cuenta?